Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para el bien? Guarda tu lengua de mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Mas los que claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Padre nuestro, gracias por esta preciosa noche. Gracias, Señor, gracias por concedernos este honor y privilegio de estar en tu casa, de llegar a tu casa después de horas de labor durante el día, horas de responsabilidades, de tareas. Gracias, Señor, por dejarnos entrar por tus puertas con acción de gracia, por tus atrios con alabanza. Muchas gracias. Queremos adorarte, Señor, en esta preciosa noche. Queremos llegar ante ti para celebrar y dar culto a ti, dar culto a tu precioso nombre. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Busque conmigo la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16, el verso número 21. Usted se pone de pie conmigo y leemos la palabra del Señor. Libro de Mateo, capítulo 16, desde el verso número 21 en adelante, y leemos la palabra de Dios. Cuando usted lo tenga, diga amén, amén, gloria a Dios. Capítulo 16, lo tenemos ya, libro de Mateo, Evangelio de Mateo. Dice la Biblia, comenzando en el verso 21, desde ese momento Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, donde tendría que sufrir demasiado por causa de los líderes religiosos, principales sacerdotes y maestros de la ley, e inclusive iba a ser asesinado y resucitaría al tercer día. Y Pedro lo llamó aparte y le dijo: cuida tu propia vida, Señor, lo que tú has dicho que no suceda. Pero Jesús dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, pues no entiendes las cosas de Dios, sino que piensas como un ser humano. Y dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, e inclusive esté dispuesto a perder su vida, tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por mí, la encontrará y la salvará. Esa es la palabra del Señor. Gloria a Dios. Esa es la palabra de Dios. Vamos a cantarle al Señor. Gloria a Dios. Esta es noche de alabanza, de cántico. Te adoramos en esta Gloria hora, a en Dios. esta noche, Padre. Cuán grande es tu nombre, Dios. Cuán grande es tu presencia. Te adoramos a ti, Padre, de manera especial, Señor. Si usted se sabe esta canción, cántela conmigo, Señor. Aleluya, Santo Jesús. El esplendor de un rey
vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cántalo conmigo. Día a día, día a día Él está. Y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León. Iglesia, Cordero y el León. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande. Y todos, muy bien, cuán grande es Dios. Iglesia, cantémoslo juntos. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Sobre todo eres digno, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre, tu nombre. Sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande, iglesia, cuán grande. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Hermoso. Oh, una vez más, que se escuche fuerte. Aleluya. Cuán grande es Dios. Yeah, yeah, yeah. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Aleluya. Fuerte aplauso al Padre en esta hora. Cantémosle al Señor a esta canción. Quiero levantar mis manos. Aleluya, 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 aleluya. Sí, Jesús.
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Hermoso, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Iglesia, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, otra vez. Hijo de Dios, Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. precioso Hijo de Dios. Recibe toda La gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. recibe toda. Así es, con tus manos arriba, precioso. Quiero escuchar a la iglesia. de Dios. Iglesia, recibe toda la Gloria, recibe toda precioso. Ay. Recibe toda la recibe todo. Así, así, fuerte, fuerte, con tus manos arriba. Recibe toda. Esta adoración es para el Padre en esta noche. Aleluya. Es precioso. Otra vez, otra vez. Recibe toda la. Recibe toda. Precioso. Iglesia fuerte, recibe toda la gloria, recibe toda la honra,
Hacerlo una última vez. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Gracias, Señor, por esta noche. Aleluya, gracias, Padre. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga. Un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Saluda al hermano que tiene a su lado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar por los hermanos que están enfermos. Alguien que quiera mencionar a alguien que usted sabe que está enfermo, necesita oración. Yo le recuerdo al hermano Frankie, a la hermana Isabelita, a la hermano Héctor y su esposa, la hermana Jovita, la hermana Ruth, la hermana Alba, alguien más, Nicolás José, la abuelita de Liu, allá, las dos tías del hermano Raúl. Oramos también por el hermano de Raúl y por su papá. Ven, alguien más, por acá tengo el hermano Benjamín, la mamá de nuestro hermano Benjamín. Angelito, vente para que tú ores, ya que estás de pie ahí, vente, tú vas a orar y de una vez anuncias quién va a ser. Por allá tengo el tío de nuestra hermana Heidi, Salvación, el hermano Salvador. Ahora que tú me dices Salvación, me acordé de Salvador, el pastor Salvador Martí. El hermano Diori, que hoy, ¿verdad?, fue intervenido, tuvo una atención médica, pero está bien, ¿verdad? Salió bien. El hermano Armando, uno de los jóvenes de nuestra iglesia que sufrió, ¿verdad?, una lesión en una pierna y se está recuperando. ¿Ah? Lourdes Mar, nuestra hermana Lourdes Mar, wow. Póngase de pie, vamos a orar. Hay muchos que están ahí enfermos, ¿verdad? Hay muchos que están enfermos. Vamos a orar con fe, con fe. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Tú eres maravilloso, Jesús. Te bendecimos en esta hora y te damos la honra y la gloria a ti, Señor, por esta oportunidad hermosa que tú nos has permitido llegar hasta tu casa para adorarte y glorificar tu nombre, Señor. Dios mío, en esta noche muchos hermanos y hermanas han anunciado, hermanos y hermanos que están enfermos, Señor. Tú los conoces, Señor, de todo corazón. Tú sabes sus condiciones, Señor. Tú sabes por lo que están pasando, Padre. Alabado sea tu nombre, Jesús. Pero nosotros como iglesia, Señor, venimos delante de tu divina presencia para darte gracias, Señor, porque la obra tú la estás haciendo en cada uno de ellos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos en esta noche, Padre, que tú, Dios mío, tu Espíritu Santo, Señor, se pose en cada uno de ellos donde se encuentren, Señor, en sus hogares, en los hospitales, donde quiera que estén, Señor. Dios mío, Padre, y te pedimos de una manera especial que tu Espíritu Santo haga su obra como Él la sabe hacer en cada uno de ellos, Señor. Te pido de una manera especial, Señor, ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante, Señor, y que cada hermano y cada hermana que hemos orado en esta noche por ellos puedan decir: así me ayudó el Señor, así me sanó el Señor. Oh Dios mío, te damos gracias, Señor, y te glorificamos en esta noche de una manera poderosa, porque vamos a escuchar esos testimonios hermosos que, Señor, tú has hecho en cada una de sus vidas, Señor. Te lo pedimos de una manera poderosa, Señor, y te damos gracias y lo creemos por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Libro de Mateo, capítulo 13. Hoy es día de ¿qué? Estudio bíblico. Gloria a Dios. Y hoy vamos a empezar a hablar un poquito acerca de los costos del discipulado. Porque el lema de nuestra iglesia durante este año es desarrollando discípulos bajo el diseño del Espíritu Santo. Ese es el lema de nuestra iglesia este año dentro de nuestro plan estratégico. Es el lema que también de alguna manera, o un lema parecido a ese, es el que está impulsando la iglesia de Dios a nivel nacional, ¿verdad? Formando discípulos bajo el Espíritu Santo. Es el lema de la iglesia de Dios a nivel nacional.
formando discípulos bajo el poder del Espíritu Santo. El lema nuestro local, que no es idéntico a ese, pero es impulsando ese, es desarrollando discípulos. Pero nótese que en ambos temas, el primer término que se usa en el primero es formando y en el segundo es desarrollando. Tiene un concepto bastante similar, ¿verdad? Habla de proceso. Parece ser que esto de ser discípulo del Señor no es cuestión de un día para otro, ¿verdad? Parece ser que esto de ser discípulo de Jesús, ¿verdad? Ser discípulo de Jesús no es cuestión de una varita mágica. No es cuestión de que yo me comí una pera o una manzana y ya soy discípulo del Señor. Parece ser que esto de ser discípulo del Señor no es ni tan siquiera el momento, el acto, o se completa en el acto cuando yo acepte a Cristo como Salvador. ¿Usted se acuerda el día cuando usted aceptó a Cristo como Salvador? ¿Cuántos se acuerdan? Levante la mano los que se acuerdan. ¿Se acuerdan? Mano, Jaúl, ¿por qué se despide y testifique de cómo fue ese día que el Señor te dio? Yo le voy a interrumpir cuando usted vaya tome mucho tiempo, pero dele. Prepárese a los demás porque el estudio bíblico de hoy va a participar todo el mundo. Aceptó al Señor. Un aplauso a eso, merece un testimonio ahí. Es un testimonio de 2 minutos. Y cuando uno acepta al Señor, pues obviamente porque uno quiere ser discípulo de ¿quién? De Jesús. Pero la pregunta es, ¿me convierto yo? ¿Soy ya yo? ¿Se ha desarrollado en mí ya el concepto o el tema o el concepto del discipulado cuando yo acepto al Señor? ¿Ya soy un discípulo total cuando yo acepto al Señor? O ese puede ser como especie de un primer paso, de los primeros pasos que uno toma en el camino. ¿Se sintió usted ya que usted maduró en todo lo que tiene que ver con la fe tan pronto usted aceptó al Señor? ¿O cuántos de los que están aquí, el proceso en usted, en esto de crecer en la fe, ¿verdad? De crecer en el Señor, ha sido un proceso que ha tomado tiempo? Levante las manos los que ha tomado tiempo. Porque a los demás no, a los demás fue rapidito. A los demás fue rapidito, fue el momento de convertir. No vi las manos, levante las manos lo que fue un proceso, levante las manos, que fue un proceso. ¿Ah? Ajá, Mana Miriam, usted dice que fue un proceso, ¿verdad? Mana Miriam, Dios mío. Explíqueme ese proceso de cómo fue que el Señor, cómo es que ha madurado. Vamos, explíqueme. Sí, Dios les bendiga. ¿Cómo fue mi proceso antes de yo dar el paso de fe? Pues mi suegra me dio testimonio ¿verdad? Del Evangelio por su manera de ser. Y eso me inquietó a mí en yo conocer y buscar del Señor. Aparte de eso, había algo, ¿verdad?, en mi interior que me estaba inquietando en yo ir a la iglesia. Pero yo era de la iglesia católica y me senté un día con la guía, para ese tiempo, hace unos añitos atrás, con la guía a buscar una iglesia y empecé a llamar. Y cuando me hablaban de culto, yo decía, ¿qué será culto? ¿Qué significará eso? Pero a medida de que pasó el tiempo, pues fui a una y seguí yendo, aunque no había dado el paso de fe, y buscando del Señor hasta que lo di. Y con todo eso seguí creciendo en la fe, yendo a la iglesia, estudiando la palabra, teniendo experiencias con el Señor, que eso marcan a uno y le aumentan también la fe. ¿Cuántos años lleva ya desde que conoció al Señor? Como 10 años. ¿Y el proceso se paró ya o sigue caminando? Sigue caminando. Porque parece ser que esto de ser discípulo de Jesús, obviamente los discípulos parece que no nacen. Hay un libro que tiene que ver con liderazgo ya muy antiguo que dice que el líder no nace, se hace. Hablando del liderazgo, una teoría, ¿verdad? Eso puede aplicar entonces a lo que estamos hablando acá, de ese concepto, ¿verdad? El discipulado se hace. En ese proceso de crecer, de ir caminando, de ir andando, ¿verdad? De ir adelantando para alcanzarse el discípulo, ha tenido costos. ¿Le ha costado algo a usted? ¿A usted le ha costado algo? Levante la mano lo que le ha costado algo. Levante la mano. Cada día son menos los que levantan la mano. Levante la mano, que le ha costado algo. Tatiana, ¿te ha costado algo? Cuéntanos que por lo menos una o dos cosas que te ha costado caminar para ser discípulo de Jesús. Amistades y mis propias metas.
se fueron porque no estaban de acuerdo a lo que Dios quería para mí. Así que en esto de crecer para ser discípulo, perdemos cosas. Se pierden cosas, ¿verdad? Se pueden perder cosas en ese sentido, ¿no? El verdadero evangelio es un llamado a negarse a sí mismo, no a un autorrealizarse, y eso es parte de, ¿verdad? Es más que un llamado a cumplir sueños, anhelos, metas personales. Es un llamado a vivir conforme a los estándares, a los principios y verdades de la palabra de Dios. El llamado de Jesús a los discípulos verdaderos nada tiene que ver con el evangelio que ofrece recompensas fáciles. Jesús siempre fue claro con la naturaleza del discipulado y el costo que éste implicaba. Eso de que le ha costado, si a usted le ha costado, ¿qué de lo que le ha costado? ¿Qué de lo que ha perdido? ¿Qué de lo que ha dejado de tener en su lista? Usted puede decir hoy, esta sí me dolió. Esta sí me dolió. Porque Tatiana mencionó metas, ella mencionó amistades, son cosas de alto valor, pero posiblemente a usted le ha costado otras cosas. Yo estoy hablando con aquellos en que en el proceso del discipulado, ser discípulo, han caminado un proceso. No están incluidos en esta pregunta aquellos que el día que se convirtieron al Señor ya fueron discípulos y no han crecido más. Si usted se convirtió al Señor y usted el día se convirtió y usted maduró ya, pues no tiene que levantar la mano. Estoy hablando con aquellos que se convirtieron al Señor el día que lo hicieron, con el hermano Raúl, que han estado en un proceso de crecimiento como Nancy y que le ha costado cosas. En el caso de Tatiana, perder cosas. Ahora voy a la pregunta de ¿qué ha sido lo más costoso? Si el discipulado tiene un costo. Hay alguien aquí que puede identificar, allí usted puede identificar algo que usted diga, sí, esto sí me costó. Levanten la mano que puede identificar algo. Levanten la mano. No, nada más. O sea que ahora las contestaciones van a ser que no levanten las manos, ¿verdad? No él. Tú como tenías una intención de levantar la mano, pero no lo hiciste. De lo que te has desprendido, de lo que perdiste, si algo, ¿qué ha sido lo más que te ha costado? ¿Qué ha sido lo más que te ha costado? Bueno, cosas que me han costado han sido también trabajo, ofertas de trabajo que pues son buenas, pero que a nivel de la vida cristiana de uno, pues uno sabe que puede afectarle espiritualmente. Interesante que tanto en lo que mencionó Tatiana, hablando de las dos cosas que ella mencionó, en lo que menciona Noel, hay un elemento común. La pérdida de amigos o metas, sueños, la pérdida de buenas oportunidades de empleo, el sentido común, el elemento común es porque son cosas que van en contra de lo que el Señor quiere para mí o la palabra de Dios establece, ¿no? En ese sentido. Por tanto, es más que un llamado a cumplir sueños y anhelos, metas personales, es un llamado a vivir conforme a los estándares, a los principios y verdades de la palabra de Dios. Por lo tanto, este año, cuando estamos hablando de desarrollar discípulos bajo el diseño del Espíritu Santo, usted y yo vamos a sentir eso. Ese tiene que ser un elemento que tenemos que tener presente, ¿verdad? El ser discípulo, el hacer discípulo, eso es un llamado a vivir conforme a los estándares, conforme a los principios, conforme a las verdades de la palabra de Dios. Lo que esto salta para el otro. Iri, por favor, aquí me ayudaste. Una definición, una de varias que podemos tener de discípulo, ¿verdad? Del griego matzats, que significa alumno, un seguidor. Para haber un discípulo tiene que haber un qué, o varios maestros, ¿verdad? Y el discípulo es ese alumno que sigue, en este caso, las enseñanzas del maestro, ¿no?
Obviamente el concepto de discípulo, discipulado, se distingue del de apóstol. Aparece 25 veces en el Nuevo Testamento como exclusividad de los evangelios y los hechos de los apóstoles. En esos relatos es quien abraza, hablando del discípulo, es quien abraza la doctrina del maestro y se adhiere a la persona de Jesús. En el caso de nosotros, somos discípulos de Jesús. Somos discípulos, somos seguidores. Así que los discípulos de Jesús no son como los escribas. En el caso de Mateo, en el capítulo 9 habla acerca de los escribas, se identifican como discípulos de Moisés. No, Moisés tenía sus discípulos en el Antiguo Testamento, gente que lo miraba, pero obviamente nosotros estamos hablando de ser discípulos, el concepto de ser discípulos de Jesús. En el libro de Mateo, yo le hablé del capítulo 13, porque a partir del capítulo número 13, el Señor va a empezar a desarrollar con mucha fuerza el concepto de discípulo entre sus discípulos. Y hoy estamos mirando el libro de Mateo, ¿no? Por eso estamos utilizando de base el texto bíblico. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, e inclusive esté dispuesto a perder su vida, tome su cruz y sígame. Y estoy en la versión que tengo aquí en mis manos, que es la versión traducción contemporánea de la Biblia. Es la que estoy utilizando para ese verso bíblico. Ese verso bíblico está en el capítulo número 16. Porque a partir del capítulo número 13, el Señor comienza a mirar, a enseñar a los discípulos, ¿no? A desarrollar ese concepto de discipulado con mucha intensidad en los discípulos, ¿no? Cuando seguimos hablando de lo que es el discípulo, ellos comparten la suerte, ¿verdad? El camino, la vida de su maestro. Los discípulos están llamados a sufrir. Estamos hablando de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Están llamados a sufrir. Los discípulos de Jesús serán testigos de lo que Jesús fue en su vida, en su muerte y en su resurrección. Somos discípulos de Jesús, anhelamos ser como Él. Anhelamos seguir sus pisadas, ¿no? Quiero seguir las pisadas nuestro, quiero ir en pos de mi Rey, Señor. Y por ahí un cántico que habla de seguir al Señor, ¿no? Pero ¿en qué manera es que queremos seguirlo? Queremos ser como Él. ¿Qué pasó con Él, no? El libro de los Hechos aplica el término ya no solo a los discípulos escogidos por el Señor. Ya en el libro de los Hechos, donde empieza a desarrollarse la iglesia, este concepto se va desarrollando ya para todos los que eventualmente aceptan la fe del Señor. En Mateo hay 4 anuncios. Jesús presenta 4 anuncios. En 4 ocasiones Él anuncia su muerte. En el capítulo número 16, que es el que estamos utilizando ahora, ¿no? La Biblia dice que Él iba camino hacia Jerusalén. Está saliendo de Galilea, geográficamente hablando, va rumbo a Jerusalén y va rumbo hacia la última visita a Jerusalén. Y cuando llega a Cesarea de Filipo, ese relato está también en los otros evangelios sinópticos, pero en Mateo está en el capítulo 16. Ahí por primera vez Jesús le anuncia a sus discípulos que iba a padecer e iba a morir. Antes de eso, Jesús hablaba con los discípulos en parábolas. Incluso Él trataba de, cuando alguien hacía alguna insinuación que lo revelaba como el Mesías, como el que iba a morir, Él trataba de desviar un poco la atención. Pero a partir de ese capítulo número 13, ya en el capítulo 16, el Señor está hablando ya claramente. Le está hablando a los discípulos: voy a padecer. Por primera vez anuncia. En el mismo libro de Mateo, capítulo 17, en Galilea, un poco más adelante, le menciona a los discípulos su muerte. Primero le dice: voy a padecer. Ya en el segundo le dice: voy a morir. Estamos hablando de costos del discipulado. Y estos que Él está formando, a los que Él está llamando sus discípulos, Él quiere que sean como Él. Él los está formando como discípulos. Y ya en esta parte final de su ministerio, Jesús empieza a hablarle de un cumplimiento que se tiene que dar en Él. No es solo el Jesús que hace milagros. No solo es Jesús el que convierte el agua en vino.
no es el que resucita muertos, no es el que camina sobre las aguas. Todo eso ellos lo están viendo. Ahora van a empezar a conocer otra esfera de la vida de Jesús. Y Jesús empieza a hablarle con claridad, ¿no? El tercer anuncio está en el capítulo número 20. Ya iba subiendo a Jerusalén, llegando a Jerusalén. Y repito, estamos mirando esto desde el libro de Mateo, porque en el libro de Marcos hay solo 3 anuncios de la muerte de Jesús. Mateo presenta 4, porque el cuarto, que no lo presenta Marcos, ya lo presenta estando Jesús dentro de Jerusalén, ¿no? Ya en Jerusalén Jesús anuncia, no es que voy a padecer, ya está en Jerusalén, es su última visita, no es que voy a padecer, no es que voy a morir, esto va a empezar con un gesto. El proceso de que le viene hablando de padecer, de sufrir, de que va a morir, va a empezar con un arresto, me van a arrestar. Y más adelante Jesús sigue afinando esto, porque ya cercano, ya esa última semana Jesús no solamente está hablando de arresto, que eventualmente ocurrió. Jesús está diciendo, bueno, para que me arresten va a pasar algo antes, que uno de ustedes me va a vender y me va a traicionar. Me van a arrestar porque uno de ustedes me va a traicionar. Le está hablando a los discípulos, ya son conversaciones íntimas en ese sentido, ¿no? Así que en Mateo hay 4 anuncios, incluso hay más, yo estoy mencionando 4. Desde el capítulo número 12, Jesús está hablando, haciendo referencia a su muerte. Lleva el capítulo número 12, vaya al capítulo 12, alguien que vaya al capítulo número 12, el verso 39 y 40, para que lo busque, para que lo lea. Ahí los fariseos se acercan para estar pidiéndole señales, ellos quieren ver señales. Y el Señor le habla y le dice, señales, esta generación está pidiendo señales. Y el Señor le habla ahí de una señal. Alguien que lo leyó y me puede decir cuál es la señal de la que habla el Señor en el capítulo número 12, versos 39 y 40. Feli, ¿lo encontraste? ¿De qué señal habla el Señor ahí? Esto es un estudio bíblico, esto no es una conferencia. Esto no es un sermón, un estudio bíblico. Los maestros preguntan, hacen y dan. Y voy a dar una asignación también, prepárese. Fíjense que en el capítulo 16 es que hace el primer anuncio, pero ya en el capítulo número 12 el Señor viene teniendo conversaciones relacionadas a su muerte. Cuando usted lee ese capítulo número 12 y ese relato, usted dice, bueno, pero la muerte del Señor, como que, ¿verdad? Está entre líneas, uno dice por ahí está entre líneas, pero ya en el capítulo número 16 no hay entre líneas, capítulo 17 no hay entre líneas, y de ahí abajo no hay entre líneas, ¿no? Entonces, en Mateo ya lo anuncia claramente. La confesión de Pedro, y usted recuerda la confesión de Pedro, porque ese relato de niéguese a sí mismo, tome su cruz, viene después de la confesión de Pedro. Usted puede ir a ese capítulo 16. Fue necesaria antes de que Jesús siguiera las lecciones finales. Era necesario reconocer primero su identidad mesiánica, eso fue lo que hizo Pedro. Y luego Jesús aclararía la naturaleza de su poder, su papel mesiánico. Porque obviamente, ¿cuál fue la confesión de Pedro en ese capítulo? ¿Cuál fue la confesión de Pedro? Cuando él preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué están diciendo ahí en San Antón que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen allá en Bajasa que es el Hijo del Hombre? ¿Qué contestaron ellos? ¿Qué contestó Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Es una confesión mesiánica. Posiblemente Pedro no se está dando cuenta. Y claro que no, Jesús le dice, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Porque la confesión de Pedro es una confesión que está hablando acerca del elemento del costo en este caso de la vida. Ni Pedro lo sabe. Así que sobre esa base de la confesión de Pedro, donde habla tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el que vas a morir, y Pedro no sabe lo que está diciendo en cierto sentido, ¿no? Es que el Señor entonces plantea, ¿verdad?, la naturaleza de su papel mesiánico. Contrario a la expectativa popular y aún en la de los discípulos,
No sería un rey político ni un libertador con ejércitos armados. Sería el siervo sufriente, descrito por Isaías en el capítulo 53. El verso número 21 de ese capítulo 16, ¿cómo dice? 16, 21, libro de Mateo. ¿Quién lo lee? Mateo 16, 21, ¿quién lo lee? Biblia, abra la Biblia, apréndala, haga algo. Estamos en estudio bíblico, use la Biblia. Dígalo, lea, mi santa. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Importante ese desde entonces, porque marca la conclusión del ministerio de Jesús en Galilea, que viene desde el capítulo número 1, y vuelca el caminar de Jesús al comienzo de su viaje a Jerusalén. Ese desde entonces, ¿verdad? Desde entonces, ahí viene el Señor, ¿verdad? Entonces ese verso número 21 dice que era necesario. El término que yo pongo ahí era que era preciso. ¿Qué significa ese era preciso? Ese era necesario. ¿Qué significa? Es la traducción de un verbo impersonal que denota una necesidad moral. No una imposición ni una obligación de afuera. Era una necesidad moral. Le era necesario, ¿verdad? Era necesario, ¿no? Era preciso. Todo esto tiene que ver con el concepto del costo del discipulado. Si nosotros vamos a ser discípulos de Jesús, si Él quiere que nosotros seamos sus discípulos, el modelo es Él. Y Él sabía que era el modelo, y Él está planteando eso desde un principio. Así que Pedro reacciona fuerte a ese anuncio de Jesús. No se te ocurra tal cosa. Jesús sabía cuál era el costo. Y Jesús está empezando a dar señales de que esto tiene un costo. Lo que acaba de decir Tatiana, de que crecer, de que ser discípulo del Señor tiene un costo. Y a ella le costó sueños y amistades, ¿cierto? A Noel le costó trabajo. A algunos le costó la novia. ¿Y el novio o no? ¿Hay alguien que levanta la mano que le costó una novia? La sonrisa de algunos dice que sí. Esto cuesta. Esto cuesta. Entonces el Señor quiere que los discípulos entiendan ese elemento, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Parece que aquí hay algo que yo creo que se me pasó. Esto. Yo le mencioné los anuncios, ¿verdad? Cada uno de los anuncios de Jesús sobre su muerte y resurrección estuvo seguido por enseñanza sobre el discipulado. En el primer anuncio, en el capítulo 16, la enseñanza: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿No le parece eso discipulado? No es el sentido teórico, el sentido personal. ¿Usted ha pasado por negarse a sí mismo? ¿Ha tomado la cruz? Seguiré, no tú me guíes, seguiré. El tercer anuncio, el segundo, es la enseñanza, y es: quien quiera ser primero debe actuar como el último. Porque en el segundo anuncio, después que hace el segundo anuncio, ¿sabe qué empezaron a hacer los discípulos? A preguntarse quién de ellos quedaría como líder cuando Jesús se muriera. ¿Quién sería el primero? Hasta ahora Él es el primero, pero Él está diciendo que se va a morir. ¿Y quién de nosotros será el primero? Así que en el anuncio de que Él va a morir, Él enseña: quien quiera ser primero deberá actuar como el último. En el tercer anuncio, quien quiera ser grande deberá ser servidor. Por ahí está colocada la petición que le hacen a Jesús, ¿verdad? En un momento dado que una mamá se acerca, una mamá cariñosa, ella muy amable, ella muy cariñosa con sus hijos, ¿verdad? Muy dadora de muchas cosas para sus hijos, y se acerca donde Jesús para decirle: Señor, mira, como tú estás hablando que te vas a morir, que te van a matar y que va a volver a tu padre otra vez,
¿Qué tal si cuando tú llegues allá donde tu padre, pues al nene mayor mío lo ponen a la derecha y al menor lo ponen a la izquierda? Esa discusión viene después de Jesús decir que va a morir. O sea, Jesús está diciendo, me van a matar. Y estos tipos están diciendo, están peleando por puestos acá, ¿no? Y el cuarto anuncio, obviamente, donde él anuncia que él será el Cordero Pascual. Así que cada uno de los anuncios de él, de que va a padecer y va a morir, trae consigo una enseñanza de discipulado. ¿Por dónde iba? Por allí. Ahora Jesús le enseña a Pedro, después de la confesión de Pedro y la reacción de Jesús, le enseña a los demás discípulos, a la multitud en general, una lección muy dolorosa. Seguir a Jesús significa seguir a un Jesús que será humillado, maltratado y crucificado. Jesús no encubrió a sus discípulos las demandas difíciles del discipulado, aún bajo riesgo de asustarlos o ahuyentarlos. Usted sabe que el costo del discipulado, el costo de ser creyente, de seguir a Jesús, ahuyenta a mucha gente. Dije ahorita una frase que estoy trayendo de un escritor. Fue al principio. La tercera. El llamado de Jesús a los discípulos verdaderos nada tiene que ver con un evangelio que ofrece recompensas fáciles. Donde quiera que usted oiga, pare de sufrir, mande eso para el infierno. Eso no es real. No es verdad. Dígale que termina de sufrir. Dígale a los que levantaron la mano aquí que están pasando momentos de enfermedad o tienen familiares enfermos. Dígale que pare de sufrir. Dígale a una esposa que su esposo muere súbitamente. En el momento que está frente a la laúd, hermana, su esposo se murió, pare de sufrir. Dígale a un padre que pierde un hijo en un accidente de tránsito, tu hijo murió en un accidente, cuánto lo lamento, para de sufrir. Dígale al hermano Fernando que está aquí en el piano hoy, pare de sufrir cuando el cuerpo de su mamá viene de Estados Unidos para Puerto Rico para ser sepultado en Puerto Rico. Seguimos. Estamos hablando del costo del discipulado, ¿no? Cuarto anuncio. Todavía me falta uno para contestar qué es lo más que le ha costado. ¿Alguien quiere contestar? Jesús no encubre a sus discípulos las demandas difíciles del discipulado, aún bajo el riesgo de asustarlos o ahuyentarlos. El lema de nuestra iglesia es desarrollando discípulos bajo el diseño del Espíritu Santo. Entonces, si vamos a desarrollar discípulos, el caso de la iglesia local, el término en la iglesia de Dios Nacional es formando discípulos. Cuando usted y yo estemos desarrollando discípulos, formando discípulos, ¿cuáles son las enseñanzas que le vamos a hablar de la fe cristiana? ¿Cómo le vamos a hablar de enfrentarse a las crisis de la vida, a las crisis existenciales que vive el ser humano, verdad? ¿Cómo las vamos a enseñar, no? El camino de la cruz sería literal para Jesús, ¿cierto o falso? ¿Hay una cruz delante de Jesús en ese contexto o no? Sí, hay una cruz. Y para algunos de sus seguidores también habrá una cruz. Si no, pregúntele a Pedro cuando lo vea. Cuando Jesús está diciendo, niéguese a sí mismo y tome su cruz, ¿qué está diciendo Jesús? En ese momento dado. Pero para todos, incluyendo a nosotros, sería un principio de renuncia a sí mismo. De renuncias de las cosas y renuncias del mundo. Incluso hay gente en la fe cristiana que ha pagado el precio de ser rechazado por su propia familia, porque aceptaron al Señor. En una de las iglesias que tuvimos el honor de servir como pastores, cuando llegamos allí,
encontramos a una joven ya adulta, soltera, que en esos primeros días se me acercó y me dijo: pastor, ore por mí. Amo al Señor, soy nueva en el Evangelio. Una amiga de esta iglesia me invitó y desde entonces acepté al Señor y estoy feliz de servir al Señor. Pero ore por mí, porque los fines de semana, los viernes, yo tengo que salir de mi casa y decirle a mis padres que yo voy a quedarme con mi amiga. Y lo que hago es que me quedo con mi amiga ese fin de semana y entonces el domingo vengo a la iglesia. Y después regreso a mi casa. Pero cuando regreso a mi casa, mis padres saben y mis padres piensan que yo estoy en la casa de mi amiga todo el fin de semana. Y digo: pero ¿y por qué le están mintiendo a tus padres? Me dice: lo que pasa es que mis padres no quieren que yo venga a la iglesia. Mis padres son católicos y nos han criado católicos toda la vida. Y me libre Dios que mi padre sepa que yo soy evangélica. Con el tiempo Dios la llamó al campo misionero. Dios la llamó al campo misionero. Se preparó para las misiones. La iglesia la envió para las misiones. Estuvo 7 años en un campo misionero con indígenas. Renunció, pidió una licencia como maestra, que era maestra, pidió una licencia para estar en el campo misionero. Y estando en el campo misionero, un día su mamá llegó a la iglesia. Y en un culto de un domingo, mientras ella estaba en el campo misionero, su mamá pasó al altar llorando, aceptando a Jesús como Salvador. No pasó mucho tiempo cuando otro domingo llegó su papá. Y un día pasó al frente llorando, aceptando a Jesús como Salvador. Y el testimonio fue, obviamente para ese tiempo ya ellos sabían que ella estaba en la iglesia. Pero el testimonio de ella, de ir al campo misionero, fue suficiente para impactar la vida de sus padres. Y luego su papá se convirtió en una especie de misionero, porque todos los años iba con nosotros a ver a su hija al campo misionero. Y le ayudó allá a trabajar en el campo misionero. Pero le costó. Fue difícil ese sentido, ¿no? No se trata de renunciar a una o dos cosas, por más importantes que sean, sino la renuncia a las demandas egoístas de la vida. Cristo no demanda la negación de la personalidad en el niéguese a sí mismo, sino que presenta el único camino para descubrir el verdadero ser y la verdadera libertad de la personalidad. El verso número 24 de ese capítulo 16, si alguno quiere. Es un elemento condicional. Decidir seguir a Jesús si alguno quiere. Donde el elemento de condicionalidad va disminuyendo una vez yo decido seguir a Jesús. Ahí es donde el elemento de condicionalidad va disminuyendo. Por eso es que el Señor dice si alguno quiere. Es voluntario, está abierto a todo, pero depende del querer de cada uno. Así que en el verso 24 Jesús presenta 3 apelaciones en forma de imperativos, de mandato a la voluntad de la persona que quiera ir en pos o detrás de él. No los presenta esos imperativos antes de decidir seguirle, pero una vez la persona decide seguir a Jesús, ese elemento de voluntariedad se da. Nadie está obligado. Y si alguno quiere seguir en pos de mí. De hecho, busque en los evangelios en cuántas veces Jesús usa la expresión si alguno quiere, si alguno desea, y habla de costos. Aquí habla de negarse a sí mismo, de tomar su cruz, pero hay otro elemento discipulado en otra expresión donde Jesús habla del si alguno quiere seguir en pos de mí y no aborrece a padre, a madre, a hermanos, a hijos, y menciona una lista por ahí de cositas, ¿verdad? Y usted sabe lo que significa y no aborrece, ¿verdad? En ese sentido. Pero obviamente es un elemento de colocar al Señor primero, de darle la primacía a Dios, pero eso cuesta. Eso a veces produce un poquito de dolor. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús dice que el que quiera seguirle debe adoptar una norma y actitud en un momento dado de negarse y tomar su cruz.
pero que el seguirle es una acción que continúa el resto de su vida. En esos 3 imperativos, número 1, negarse a sí mismo, tomar la cruz, un acto, pero seguirle es un proceso, ¿verdad? Es un caminar. Así que como Jesús transita el sendero de la entrega, Él se entrega, sus discípulos deberían terminar de hacer lo mismo. Dijimos ahorita que Jesús vuelve a anunciar su muerte en el capítulo número 17. Y era necesario mencionarlo porque los discípulos como que no, ¿verdad? Como que no entendían, como que no aprendían. Pero en el capítulo 17, esta vez los discípulos fueron impactados con el anuncio. Porque cuando lo menciona Jesús en el capítulo 17, Mateo se ocupa de decir que los discípulos se entristecieron. Se entristecieron. Costo. Hay costos en el discipulado que producen tristeza. Que producen tristeza. Tatiana puso el ejemplo de cuando tengo que dejar amistades, ¿verdad? Desviarme de amistades que no andan, que no hacen bien, que no me ayudan. Eso tiene un costo y eso produce sentimientos. Tome su cruz. Primero, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. Cada uno sabía que la cruz era un instrumento implacable de muerte en ese momento. ¿Qué hora es? Wanda, ayúdame. 8:30. Jesús está diciendo: si alguno quiere seguir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, estamos hablando de costo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Le parece que podemos adorar al Señor a través de nuestras ofrendas o no? Póngase de pie, vamos a adorar al Señor a través de nuestras ofrendas. Mire que yo hice una pregunta, ¿verdad? O estoy entrando en el punto de tomar su cruz, de tomar la cruz. ¿Qué implica eso de tomar la cruz? Tomar la cruz, negarse a sí mismo, tomar la cruz. Piense las veces que usted ha tenido que negarse a sí mismo algo. Es un constante caminar, es un constante negarse. De hecho, usted está aquí hoy negándose a usted mismo. Porque posiblemente usted, su cuerpo llegó hoy a su casa y lo que quería era descanso. Su cuerpo lo que quería era descansar. Pero usted dijo: yo voy para la casa de Dios, yo voy para el templo, yo voy para la casa de Dios. Ahí usted está negándose al cuerpo, ¿verdad? Usted está no acomodándose a lo que el cuerpo quiere. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra, acercarnos a ella, porque para desarrollar discípulos bajo el diseño del Espíritu Santo necesitamos acercarnos a tu palabra. Si nos acercamos a tu palabra, desarrollaremos discípulos bajo el diseño del Espíritu Santo. No hay otra forma de hacerlo si no nos acercamos a tu palabra. Y esta noche estamos delante de ella. Ayúdanos a ofrendar, que esta ofrenda sea grata a ti, grata a ti. Bendice al dador alegre, al que no tiene, haz provisión en esta hermosa noche, en el nombre de Jesús. Amén, Cantamos. aleluya. Le cantamos al Padre en esta hora. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor
iglesia. Somos el pueblo de Dios. Cantémoslo juntos. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Aleluya. Y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Iglesia, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, no, no, no. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Un fuerte aplauso al Señor. Dios le bendiga, iglesia. Jesús le está diciendo a los discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, en esa parte final de su vida, de su ministerio, de su tiempo con ellos, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Si allá arriba me ayuda a ponerlo ahí. Y los discípulos saben que la cruz de la que está hablando Jesús es un instrumento de muerte. Así que ¿a dónde los está invitando Jesús? La cruz no tenía ningún otro propósito en ese contexto. La cruz no se trataba de ceremonias religiosas, ni de tradiciones, ni de sentimientos espirituales. La cruz era una manera de ejecutar la gente. En estos 20 siglos de allá para acá, nosotros hemos hecho un buen trabajo en higienizar y ritualizar la cruz. Sin embargo, Jesús dijo: si quieres ser mi discípulo, tome su cruz. Tome su cruz. Y no es que está mal esa higienización que hemos hecho de la cruz, ese concepto, ¿verdad?, de la cruz, ese elemento, ¿verdad?, bonito de la cruz. De hecho, la pantalla no permite verlo, pero si la pantalla esa que está ahí subiera, esa pantalla subiera, ahí detrás de la pantalla hay una cruz. ¿Cierto, verdad? Abajo se ve solamente la parte de abajo de la cruz, pero la cosa esa no sube, porque la ponemos ahí como un elemento de fe, como un simbolismo de fe, que lo es. Dentro de toda esa, ¿verdad?, ese proceso en que hemos puesto la cruz en los tiempos de Jesús para acá, ya la usamos colgadita en el pecho. Bonita que se ve, ¿verdad? ¿Te has visto un creyente de esos que no es muy pentecostal, verdad? Que digamos con una crucecita aquí. Antes ponerse cadenas en el cuello era peligroso. Pero ese no era el concepto en el tiempo de Jesús de la cruz. Implicaba tomar el camino de la muerte. Tomar la cruz y seguirle no era una mera ruta. Se trata de un viaje sin regreso. Es el viaje del que nunca se regresa. Tomar la cruz no se refería a una prueba en la vida, o no necesariamente una prueba en la vida,
o no solamente a una prueba en la vida. Porque nosotros se la ponemos así hoy y no está mal, pero no solo se refiere a eso. ¿Cómo es que le decimos a alguien cuando nos da un testimonio que está pasando por momentos duros de la vida? Sé que es difícil, pero voy a orar por ti porque esa es la cruz que el Señor puso sobre ti, hay que caminar con ella. Pero cuando Jesús está hablando a los discípulos de tomar la cruz, no está hablando de meras pruebas en la vida, está hablando de otra cosa. Cuando le está diciendo tome su cruz. Y de hecho, cuando estamos hablando de Jesús en esos primeros, ¿verdad? Esa vida de ministerio de Jesús, pero una vez Jesús parte, esa segunda parte del primer siglo, ¿verdad? Del año 40, 50 en adelante hasta el año 100, ese segundo siglo, fueron siglos donde se vio claramente que muchos de los discípulos del Señor tomaron la cruz. Y la cruz los llevó a donde llevaron a Jesús. Así que no es que esté fuera de lugar, ¿verdad? Comparar, ¿verdad? O utilizar la frase carga tu cruz cuando estamos pasando por un momento de prueba. Pero cuando hablamos de tomar la cruz, incluye otras cosas. Y tal vez en este mundo occidental en que nosotros vivimos, eso no se ve. En muchos lugares de Occidente no se ve porque hay lugares donde se ve. Pero hay lugares al otro lado del mundo que hoy en día literalmente cargar la cruz no es una prueba simple. Es perder la vida literalmente. Y todavía han pasado 20 años desde esa expresión de Jesús. Y si estamos hablando del costo del discipulado, no puede ser que el costo del discipulado sea solamente las pruebas que tenemos en la vida. Y no incluir o no excluir o excluir de ahí la posibilidad de dar la vida. La imagen es la de un hombre ya condenado, requerido a tomar su cruz en el camino hacia el lugar de ejecución. Así como pasó con Jesús. El tercer imperativo es sígame. Es un imperativo de tiempo presente que denota una acción continuada, repetida. Es un seguir constantemente a Jesús. Eso es lo que usted y yo estamos haciendo hoy en la fe cristiana. Entonces, esto de seguir a Jesús, para que los discípulos lo entiendan, él emplea dos paradojas, para advertir a los discípulos de las consecuencias de seguir el principio de seguirlo a él. Que sigue siendo dos principios, dos imperativos para hoy literales. Todavía son verdad, son parte del discipulado nuestro, ¿no? Quien quiera de vosotros que procure ganar la vida, la perderá. Y quien quiera que pierda la vida por causa de mí, ese por causa de mí habla del concepto del discipulado, la ganará. ¿Cuán difícil se ha hecho para usted desprenderse de algo para seguir a Jesús? ¿Cuán duro ha sido desprenderse de ese algo? Ya nos han identificado cosas de las que nos hemos desprendido. Noé nos habló acerca de cuánto puede doler en ese sentido, ¿verdad? ¿Cuán sacrificado para usted ha sido desprenderse de eso? Estamos hablando del costo del discipulado en el contexto de Jesús. Repito, estamos este año puntualizando el concepto de desarrollar discípulos bajo el diseño del Espíritu Santo.
costos del discipulado. Que tú y yo estemos frente a las Sagradas Escrituras, estemos frente a la poderosa palabra de Dios. Cuando usted mira nuestro trabajo por los próximos 3 años, porque este lema que está allí, déjeme ir hacia atrás. Ese lema que está ahí es parte de todo un plan de trabajo. Y como líderes estamos llamados a, en cada, ¿verdad?, ejercicio que hagamos, en cada esfuerzo que hagamos, preguntarnos si ese esfuerzo tiene el fin de desarrollar discípulos a nosotros mismos y desarrollar a los otros. Porque ese es el fin de nuestro plan en todas las áreas del trabajo de la iglesia. Discipulado en el área de la educación, de la enseñanza, discipulado en el área de la visitación, discipulado en el área de la adoración, discipulado en el área musical, discipulado en el área de la confraternidad, discipulado en el área de perdonar ofensas, de dar perdón, discipulado en el área de perdonar al que nos ofende. Esos son temas que la Biblia tiene herramientas y materiales para discipularnos en cada una de esas áreas. Y es importante que los líderes de la iglesia estén pendientes, porque debe ser un ejercicio de nuestro como iglesia, que en cada rincón, en cada cosa que hagamos, en el área donde trabajemos y donde el Señor nos ponga, lo que tiene que ver con nuestro trabajo, el concepto del discipulado se vea, haya crecimiento en la fe, porque ese es el final o el fin del discipulado, crecer en la fe. Usted y yo anhelamos ser como Cristo. Esto que la iglesia pidió de desarrollar estudios bíblicos mensualmente, es parte de un proceso de crecimiento, es parte de un proceso de discipulado. Y hoy yo estoy hablando de un tema del discipulado, y lo estoy hablando de manera corta, lo que es el costo desde la perspectiva de lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, que es el costo para ellos ser discípulos, y Él es el modelo. Pero en estudios bíblicos como este, traeremos diferentes áreas de lo que es el discipulado cristiano para que podamos crecer. Tanto las damas como los caballeros, como los jóvenes, como los niños, que podamos crecer. Y que separemos este tiempo cada día de la semana que nos toca venir a este estudio bíblico. Es día de estudio bíblico, libreta en mano, lápiz en mano, preguntas. Traiga preguntas. Aunque no tengan que ver con el tema, traiga preguntas. Si no se las podemos contestar, pues le decimos: no se la puedo contestar hoy, se la contesto la semana que viene. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Yo no necesariamente uno tiene la respuesta en el momento que trae, pero ese es el proceso de crecer. Las escuelas bíblicas de igual forma, en los ensayos de igual forma, los ensayos musicales, ¿verdad? De hecho, hablando de discipulado, mañana es ensayo, ¿verdad? Mañana es ensayo de los músicos, ¿ok? ¿Verdad? Díganle a los músicos que mañana hay 20 minutos de discipulado antes de empezar el ensayo. Que antes de empezar el ensayo, mañana yo vengo para dar 20 minutos de discipulado, de 7:30 a 7:50. Esos 20 minutos van a ser de discipulado, para hablar un poquito de la oración, de la música, del cántico, de adorar al Señor, ¿verdad? De la diferencia entre adorar al Señor el domingo y adorarlo el miércoles. Hablar cositas como eso, ¿no? ¿Me parece bien, verdad? Les recuerdo que el próximo domingo estamos aquí en nuestro culto de escuela bíblica. Tatiana, tú nos esperas aquí el domingo, ¿no? Pero hay retiro desde las 7:30 de la mañana. Venga al retiro, escuche, venga al retiro, eso es parte del discipulado. Venga a orar, es parte del discipulado. Venga a orar al Señor tempranito a las 7 de la mañana. Aproveche los retiros de enero, porque los retiros de enero son frescos. Usted se levanta con el aire fresquecito. Cuando vengan los de verano, ahí está complicado, pero véngase ahora fresquecito.
tengamos un tiempo de oración aquí, ¿verdad? De oración a las 7:30, encendiendo los carbones, para las 9 la escuela bíblica, estudiar la palabra del Señor. Y en el culto, en la mañana a las 10:15, viene lo que yo creo que es el cuarto valor, si me equivoco, el cuarto valor acerca de la integridad. Y el pastor estará hablando acerca de ese tema el próximo martes, si así Dios lo permite. Estamos de pie, oramos al Señor y nos vamos, dándole gracias a Dios. No sé si hay algún anuncio, algún líder. Luis, ¿tienes algún anuncio, nuestro director del plan allá? ¿No? ¿No tiene? Ven Luis, ven. Nuestro director del plan estratégico nos va a hacer un anuncio aquí importante, ¿no? Y siempre vamos a procurar que en este tiempo de estudio bíblico ya a las 9 estemos de regreso a casa. Véngase para que estudiemos. Les bendiga, hermano. Amén. Desde este próximo mes de febrero, el primer lunes de febrero, vamos a comenzar el proyecto como iglesia, levantando altar familiar. Es un momento, son 24 horas abiertas, ¿verdad? Para el que no pueda levantar altar familiar tal vez en la mañana porque trabaja, etcétera, lo haga en la tarde o lo haga en la noche. En cualquier momento del día, ¿verdad? Eso es apoyando lo que es el tema de discipular en nuestros hogares. Si usted vive solo, puede orar, puede, ¿verdad?, cantar, sacar un tiempo con sus hijos, con sus nietos. Tire fotos. Si tiene la oportunidad de tirar fotos, le envía la foto a nuestra hermana Wanda, al pastor, a este servidor. Se va a compartir en los boletines, ¿verdad? Queremos que sea algo interactivo, algo bonito. Ese es el concepto de levantar, ¿verdad?, el altar familiar. Lo hacíamos en los tiempos, ¿verdad?, hace años que lo hacíamos como iglesia y eso viene, de hace siglos, décadas, ¿verdad? Así que se va a implementar, es parte del nuevo plan estratégico como iglesia, así que los invitamos a que sean parte, ¿verdad?, este próximo lunes 3 de febrero. Desde marzo van a ser hasta diciembre el segundo lunes, ¿verdad?, de cada mes. Así que este febrero 3, por ahí está la promoción, altar familiar, así que ahí ven un versículo bíblico, Juan 15, de versículo 8 al 11, adorando a Dios es el tema, ¿no? Si el Espíritu Santo lo mueve a otro tema dentro de su hogar, lo puedes hacer, ¿no? Pero ahí tiene más o menos, ¿verdad?, lo que es un pie forzado para que, ¿verdad?, comparta con su familia en su casa. Así que cualquier duda o pregunta, ahí está nuestro pastor Otilio para responder. Las bendiciones. Yo les recuerdo además que el próximo miércoles, no hoy, el otro, es nuestro segundo culto de oración de este año. Y es la segunda parte de lo que fue el primer culto. Y el primer culto fue una experiencia extraordinaria. Predicó nuestro hermano Enencio y entiendo que él termina de predicar el próximo miércoles. Venga para que tengamos tiempo de oración al Señor. Padre, despide este pueblo en paz. Llévanos con bien de regreso a casa en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.